¿O todos? Por el chat también pueden responder. Sí, profe. Bueno, esperemos que lo hayan podido ver y que podamos trabajar. Recuerden siempre que ustedes tienen antes del día martes el video subido, o sea, la clase de hoy era atípica, pero de todos modos, siempre ustedes antes de la clase del día martes, antes de, de la clase teórica, si se quiere, tienen que haber visto el video, ¿sí? Ustedes tienen esa posibilidad de venir ya con una introducción más o menos ya bastante clara, entonces eso les permite aprovechar mucho más la clase del martes y obviamente eso también les va a permitir aprovechar mucho más eh, la resolución de los ejercicios con bastante más independencia y llegar perfecto a los plazos para entrega de las guías, ¿sí? Entonces no olviden eso, no se confíen en la comodidad de que el martes la profe vuelve a abrir eh, el PowerPoint, ¿sí? Sí, porque incluso en algunas partes, cuando la profe está explicando, ella ya da por sabido algunas cosas que quizás lo vieron en el video ustedes y entonces avanza con otras cosas que tengan más relevancia. Pero así que traten siempre de estar al día con los videos. Tal cual, ¿no? Y además que eso a ustedes les permite ir anticipándose a las dudas, ¿sí? Si ustedes ven el video y con la explicación de la profe aún así les quedan dudas, tienen esa instancia ahí en donde estaban los profes para hacer las consultas y no tienen que llegar al momento de sentarse con el ejercicio para darse cuenta que hay algo que no habían entendido, ¿sí? Entonces aprovechen dentro de las cosas buenas que tiene la virtualidad es que tienen esta oportunidad. Entonces aprovechenla para ir ganando tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Cris, ¿necesitas que grabemos esta parte? No, yo creo que No, bien. no te preocupes. Con la explicación que tienen. Esto en realidad es ver de vuelta lo que ya han visto en el video eh, con la profe. Buenísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda antes de que arranquemos? ¿No? Bueno, entonces vamos a arrancar de lleno. A ver, ahí hay una pregunta en el chat. No, profe. Bueno, arrancamos entonces. Hoy lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer una introducción teórica breve. Ustedes ya tienen el video de la teoría de la profe. Vamos a retomar algunos conceptos que van a ser importantes para la resolución de la guía, ¿sí? Esta guía de estudios, tal como les anticipamos en el mensaje en el Moodle y en el Facebook, la vamos a resolver en dos etapas. La primera etapa, hasta el ejercicio 6, las vamos a resolver el día de hoy. Y el jueves, ya con la profe Adriana, vamos a trabajar con lo que quedan del resto de los temas y ejercicios, ¿sí? Puntualmente hoy vamos a llegar a ver todo lo referido a fotosíntesis y el jueves vamos a ver todo lo referido a cadena de transporte de electrones y vamos a dar un cierre a esta unidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta guía de estudio? Estudiar el proceso de la fotosíntesis, sus etapas y valorar su importancia en la biosfera, comprender el funcionamiento de las fuentes de energía que tienen los seres vivos, puntualmente focalizándonos en las células,
mediante el estudio del metabolismo de sus principales vías relacionadas al metabolismo energético. Y relacionar los procesos generadores de ATP en la fase clara de la fotosíntesis y en la cadena respiratoria de transporte de electrones. ¿Sí? Es decir, la idea es que podamos tener un panorama claro de las similitudes y de las diferencias de estos dos procesos generadores de energía que ocurren en dos sitios diferentes de la célula, pero que tienen muchos aspectos en común. ¿Sí? Bueno, la fotosíntesis es un proceso, ¿sí?, de importancia biológica, de hecho es el único proceso de importancia biológica que tiene la capacidad de almacenar energía del sol. ¿Sí? Ustedes ya han visto, bueno, en el video la profe les explica qué cantidad de esa radiación que se recibe en la Tierra es aprovechada por el proceso de fotosíntesis. Y aunque parece bastante poco de toda la energía del sol que hay disponible, ustedes piensen que es el proceso que provee toda la energía que en definitiva luego está incorporada en la biosfera, provino en primera instancia del sol, proviene del sol y es captada gracias al proceso de fotosíntesis. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos acá, fíjense, es la ecuación general de la fotosíntesis, que es en realidad una ecuación que ya la conocemos de hace mucho tiempo. Bueno, tiene ahí incorporada la estequiometría, pero en definitiva es la ecuación que venimos viendo desde la secundaria, ¿sí? Que el dióxido de carbono más agua, en presencia de luz y de pigmentos, generan azúcares o hidratos de carbono y se libera oxígeno, ¿sí? Esta reacción de la fotosíntesis, tal así tan sencilla como aparenta en esta ecuación, en realidad es un proceso muy complejo que engloba muchísimas, diríamos, podríamos llegar al orden de los cientos de reacciones para que esto ocurra. ¿Sí? Ustedes piensen que, tal como vieron en el video, en definitiva, la fotosíntesis es un proceso de oxidorreducción, ¿sí? Donde una molécula se oxida y otra se reduce. ¿Quién se oxida y quién se reduce de lo que ven en esta ecuación? A ver qué me pueden contar. Y de lo que vieron en la teoría. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿hay Acá alguna? por el chat pone Sí. Joaquín, el agua se oxida y se reduce el dióxido de carbono. Perfecto, ¿sí? Muy bien, Joaquín. Tal cual, el agua se va a oxidar y el dióxido de carbono se va a reducir. ¿Cómo hago para darme cuenta de eso, por ejemplo, si yo no supiera nada de la teoría? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué significa que alguien se oxide y que alguien se reduce? ¿Se acuerdan? Si una molécula se oxida, ¿qué le pasa? Pierde electrones. Pierde electrones, perfecto, Javier. ¿Y si una molécula se reduce? Lo opuesto, ¿verdad? Gana electrones. Gana electrones, perfecto. Eso en bioquímica, en realidad lo que vamos a ver es que en los sistemas biológicos, cuando una molécula, que esto ya lo vieron con la profe, cuando una molécula gana electrones, lo que vamos a ver es que además gana hidrógeno, ¿sí? O sea, protones. Entonces, lo que nosotros vemos es que una molécula, cuando se reduce y gana electrones, pasa a estar en el siguiente estado asociada a protones, ¿sí? O sea, visualmente, ¿cómo me doy cuenta cuál es la forma oxidada y cuál es la forma reducida? Bueno, cuando está asociada a hidrógenos o a protones,
es porque está reducida, ¿sí? Ganó electrones y eso le permitió generar uniones con hidrógenos. En el caso del agua, fíjense que ocurre lo opuesto. Acá el oxígeno está asociado a hidrógenos y va a pasar a estar en su estado oxidado sin los hidrógenos, ¿sí? Ustedes piensen que acá lo que va a ocurrir, y ya vamos a ver, que en definitiva la luz del sol, la energía del sol, lo que permite es este proceso de sacarle electrones al agua, que es algo que de manera espontánea no ocurre nunca, ocurre justamente lo inverso. El agua, por el oxígeno, es una molécula muy electronegativa que tiende a quedarse ella con los electrones de otras moléculas, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que justamente la fotosíntesis lo que permite es generar una molécula capaz de sacarle electrones al agua, en un proceso que se conoce como fotólisis del agua, que no es nada más y nada menos que la oxidación del agua. El agua pierde los electrones, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono se reduce para formar hidratos de carbono y el agua se oxida para formar oxígeno. Es cierto que en definitiva estos electrones que estaban en el agua van a pasar a estar en el dióxido de carbono, pero vamos a ver que esta reacción no es de óxido-reducción, no es directa ni mucho menos. No hay una reacción del dióxido de carbono con el agua, sino que es un proceso bastante complejo y que ocurre en muchas etapas. Vamos a ver que a la fotosíntesis se la va a separar solamente a fines de poder estudiarla en dos etapas, en una fase luminosa o fase lumínica, o de reacciones de la luz, reacciones del tilacoides, todos esos son los nombres que pueden encontrar para esta etapa, en la cual participa la luz de manera directa, ¿sí? Y tenemos otra etapa o fase de fijación de carbono, también denominada fase oscura o fase independiente de la luz, o reacciones del carbono, donde no participa la luz de manera directa. Y acá vamos a hacer una salvedad. ¿Sí? Ustedes van a ver que en la teoría la profe les habla de fase oscura y de fase independiente de la luz. En particular, ustedes van a ver que en esta clase, que todo el tiempo yo les voy a hablar de fase de fijación de carbono, porque en general, ya hoy por hoy se acepta que la fase de fijación de carbono, primero, que genera confusión al pensar que puede ocurrir en oscuridad, lo cual no es cierto, ¿sí? Y tampoco es cierto que es una fase independiente de la luz, porque vamos a ver que muchas de las enzimas que participan en esa etapa en realidad están reguladas por la luz. De hecho, la enzima estrella de la fase de fijación de carbono, que es la rubisco, tiene dos formas, una fase inactiva y una fase activa. ¿Sí? La fase activa, la forma activa, solamente está presente cuando hay luz. Es decir, que en particular vamos en desuso de los términos de fase independiente de la luz o fase oscura. ¿Sí? No se los vamos a considerar error, porque bueno, todavía en mucha literatura la van a encontrar así, en mucha bibliografía, pero siempre y cuando tengan en claro estas dos ideas. No ocurre en oscuridad y no es independiente de la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la primera etapa o fase luminosa, ya vamos a ver cómo, se va a generar ATP y NAD-fosfato en la forma reducida. ¿Sí? En definitiva, lo que vamos a hacer es que por acción de la luz le vamos a sacar, o sea, le van a sacar electrones al agua, que son los que en definitiva van a ir a parar al NAD-fosfato en su forma reducida, y esto va a generar como desecho la liberación de oxígeno. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta que si bien la fotosíntesis genera como desecho, es decir, no se produce la fotosíntesis para que ocurra la liberación de oxígeno, sino que es una consecuencia de la oxidación del agua, hay que tener en cuenta la importancia evolutiva que tuvo este proceso. ¿Sí? Es decir, en la historia evolutiva de los seres vivos hubieron otros organismos, y ustedes en el libro en Horton tienen un detalle bastante claro de cómo fueron evolucionando los sistemas desde la perspectiva bioquímica
cómo fueron evolucionando los sistemas fotosintéticos desde desde las primeras bacterias procarióticas, o los organismos procarióticos que iniciaron el proceso de fotosíntesis. Pero en muchos de estos sistemas no utilizaban al agua como fuente de electrones. Cuando surgió en la historia evolutiva la posibilidad de la fotosíntesis que utiliza al agua como fuente de electrones, se generó, y que produce la liberación de oxígeno, esto generó un cambio en la atmósfera a nivel de la Tierra que permitió justamente la evolución de la respiración oxigénica, ¿sí? Entonces, tal como la profe les señala en el video, la fotosíntesis es no solo la base energética como proceso, sino que además es el proceso que permite la presencia de oxígeno, y ustedes ya han visto todo lo que ocurre con la respiración celular en presencia de oxígeno, ¿sí? Es decir, esa evolución de ese proceso de respiración no hubiera sido posible si los organismos fotosintéticos no hubieran transformado la atmósfera y la hubieran enriquecido con oxígeno, ¿sí? Y actualmente ocurre lo mismo, y esto es muy importante para valorar también a la fotosíntesis como proceso, que es algo que en realidad siempre se menciona, pero bueno, ustedes acá ya, saben perfectamente en detalle eh, por qué se produce. Bueno, entonces, retomamos que de esta etapa se genera ATP y NADFosfato en la forma reducida. Dijimos que los electrones que se sacan al agua van a parar al NADFosfato reducido y también se genera energía. Estos dos productos de esta etapa van a luego ser utilizados en la fase de fijación de carbono, o también se lo denomina ciclo de Calvin, que es un ciclo que utiliza el ATP y el NADFosfato reducido justamente para provocar la reducción del dióxido de carbono atmosférico y fijarlo como hidrato de carbono, ¿sí? Acá lo que tenemos es un esquema bastante sencillo de cómo se vinculan estos dos procesos, ¿sí? Si bien está en inglés, en realidad es bastante transparente las palabras. Fíjense que acá lo que tenemos es la fase luminosa, donde, como ya dijimos, por acción de la luz y en presencia de clorofilas, el agua es oxidado, ¿sí? Y se libera oxígeno. A ver, espérenme que acá tengo esta barra que no la puedo hacer desaparecer y me está molestando. Pero fíjense que acá aparecen dos moléculas, bueno, dentro de la denominación que nosotros venimos utilizando en la materia, sería un cosustrato de esta reacción, que es el ADP y el pirofosfato. Ustedes recuerden que nosotros dijimos que como producto de esta fase luminosa se va a generar ATP, perdón, ¿sí? Y NADFosfato en la forma reducida. Con lo cual, para que esto pueda ocurrir, tiene que haber en esta fase luminosa ADP y NADFosfato en la forma oxidada. Entonces, el agua se oxida, se genera ATP y NADFosfato reducido, y esto, ¿sí?, por acción de la enzima Rubisco, permite la fijación del dióxido de carbono en distintas etapas que ya vamos a ver. Y finalmente llegamos a intermediarios que son las triosas fosfato. Nosotros a las triosas fosfato ya las conocemos, bueno, ustedes ya las han visto también en el video, todo lo que va a ocurrir con estas triosas fosfato, que ¿quiénes son? ¿Se acuerdan quiénes eran las triosas fosfatos de las que hablábamos siempre, eh, que las hemos visto en la glucólisis, en el ciclo de las pentosas? ¿Alguien se acuerda el nombre? Son hidratos de carbono que están formadas por 3 átomos de carbono. ¿Nadie?
Bueno, estas triosafosfatos son el gliceraldehído 3-fosfato y la... ¿Quién más? ¿Se acuerdan que son isómeros? A ver, fíjense. Hola. Pueden responder por el chat también. No contesta nadie, nadie se acuerda. Bueno, las triosafosfatos son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Estas las tienen que tener súper en claro, porque estas moléculas son muy importantes y son verdaderamente el vínculo de muchas vías que involucran eh, esqueletos carbonados, ¿sí? En realidad el vínculo entre la fotosíntesis y la glucólisis y el ciclo de las pentosas no es la glucosa, sino justamente estas moléculas que se están generando entre estas vías y que a partir de estas moléculas pueden dar lugar a otras, eh, a otras estructuras carbonadas importantes, ¿sí? Entonces, ténganlas muy en cuenta. De hecho, ustedes han visto cuando vieron glucólisis, que son, las triosafosfatos son un punto de regulación del ciclo de la glucólisis muy importante, ¿sí? Bien, entonces se van a generar estas triosafosfatos, que en definitiva son las que van a dar lugar a los azúcares, y fíjense que un aspecto importante es que el ciclo de Calvin o el ciclo de fijación de carbono va a devolver a la fase luminosa el NAD-fosfato en la forma oxidada y el ADP, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para tener muy en claro que, si bien la fase de fijación de carbono no puede ocurrir sin el ATP y el NAD-fosfato reducido que les va a proveer la fase lumínica, es importante que tengan en cuenta que la fase lumínica tampoco puede avanzar o no puede ocurrir sin el ADP y el NAD-fosfato en la forma oxidada que le va a proveer el ciclo de Calvin o la fase de fijación de carbono. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí, profe. Y acá se ve claramente por qué no ocurre la fase de fijación de carbono en oscuridad, ¿sí? De hecho, el libro Horton en un momento menciona, muy al inicio del capítulo, como que hubieran reservas de ATP y reservas de NAD-fosfato oxidado. Eso en realidad no es lo más común, ¿sí? Lo que ocurre todo el tiempo es que para que pueda haber ciclo de fijación de carbono tiene que haber fase luminosa y viceversa. Hay una interrelación entre las dos vías muy estrecha. Y solo ocurre una cuando está sucediendo la otra. Bueno, solamente para repasar, ¿sí? Ustedes han visto en el video que, y bueno, y un poco de lo que ya hemos dicho siempre, nada de todo esto podría ocurrir si no fuera por la existencia de pigmentos. Los pigmentos son compuestos que por las estructuras de sus moléculas tienen la capacidad de absorber energía, ¿sí? Hay distintos pigmentos, los pigmentos fotosintéticos por excelencia es la clorofila, pero existen otros, ¿sí? Que justamente lo que hacen es, por un lado, complementar el espectro de absorción de la clorofila, ¿sí? Ustedes fíjense, acá tenemos lo que se conoce con el nombre de un espectro de absorción, ¿sí? Acá no está representado el eje Y, pero acá lo que hay es absorción de luz en función de longitud de onda, ¿sí? Cada una de estas curvas corresponde a cada uno de estos pigmentos y lo que se puede ver es que tienen picos o máximos de absorbancia en determinadas longitudes de onda, ¿sí? Y dijimos que, bueno, de lo que vieron en el video, en general los pigmentos, a nuestros ojos los vemos del color de la luz que reflejan, es decir, aquella luz que no absorben, ¿sí? Entonces, las clorofilas, si ustedes se fijan, van a ver que tienen máximos de absorción en general en el azul violeta, tanto la clorofila A como la clorofila B, con pequeñas diferencias, y también en la zona del naranja y el rojo, ¿sí? Entonces, lo que no absorben es justamente todas las longitudes de onda que corresponden al color verde dentro del espectro visible, y por eso es que nosotros las vemos de color verde.
Y fíjense que hay otros pigmentos como el beta-caroteno, ¿sí? Que lo tenemos representado acá. Tenemos la ficoeritrina, que justamente absorbe en el rango de la luz verde, la ficocianina, etcétera, que son pigmentos que permiten la absorbancia en otras longitudes de onda. No todos estos están presentes en todos los seres vivos, estos son los distintos tipos que pueden haber. En general, por ejemplo, en las plantas, los más comunes son la clorofila A y B y el beta-caroteno, ¿sí? Y entonces vamos a ver que estos pigmentos van a van a absorber luz. ¿Cómo se organizan la clorofila y, y el resto de los pigmentos, o lo que se conoce con el nombre de pigmentos complementarios? Lo que van a hacer es, estos pigmentos complementarios, justamente permitir la absorbancia en otras longitudes de onda, y ya vamos a ver que también tienen un rol fotoprotector. ¿Sí? Vamos a ver que cuando hay radiación muy intensa, que los electrones van a estar absorbiendo mucha energía, justamente también los pigmentos accesorios van a ser importantes para colectar esos electrones que salen de su función normal. Y dijimos que en realidad a estos electrones, pigmentos, lo que les va a ocurrir es que ellos absorben energía. Cuando absorben energía, esa energía les permite promover un electrón de los últimos orbitales a un nivel superior de energía. ¿Sí? Esos pigmentos van a estar en un estado excitado. ¿Sí? Perdón. Entonces, cuando cambian su estado energético, en realidad les pueden ocurrir varias cosas con esa luz que absorben. La pueden volver a emitir en una longitud de onda más baja, que eso es lo que se conoce con el nombre de fluorescencia, se produce una pequeña liberación de calor, o bien pueden pasar esa energía a otro pigmento, ¿sí? Y finalmente hay algunos, pocos pigmentos que tienen la capacidad de, si absorben una cantidad de energía de una cantidad suficiente, pueden permitir que ese electrón que está en el estado excitado en realidad salga y vaya a parar a otra molécula, a un aceptor de electrones, ¿sí? O sea, son varias las opciones. Esta capacidad de perder un electrón no lo tienen todos los pigmentos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se conoce con el nombre de transferencia excitónica o de transferencia de la energía por resonancia? La mayoría de los pigmentos que están en las plantas lo que hacen es absorben energía, ¿sí? Y la van transfiriendo, ¿sí? Fíjense cómo se ve acá, ¿sí? Esto está representado, se absorbe, estas son clorofilas de los complejos antena, absorben un fotón y lo van transfiriendo a distintos pigmentos que tienen distinta capacidad de absorber energía, hasta que finalmente se la transfieren a una clorofila especial o a un par de clorofilas especiales en realidad que están en el centro de reacción, que pierden un electrón, ¿sí? Entonces, acá es a donde vemos cómo la energía del Sol justamente se utiliza para promover la pérdida de un electrón en una molécula de clorofila, ¿sí? Entonces, esta clorofila, ¿sí? Acá tenemos otra representación. Esta clorofila, por acción de la luz, pasa a un estado excitado, ¿sí? Y en este estado excitado, ustedes saben que estos estados excitados y de mucha energía son muy inestables y las moléculas tienen rápidamente una tendencia a querer volver a su estado de menor energía y más estable. Entonces, lo que va a hacer esta clorofila es perder un electrón, ¿sí? Y va a quedar entonces en un estado de clorofila que va a estar oxidado. Esta molécula es la que va a tener la capacidad de sacarle electrones al agua, ¿sí?
Es decir, acá es a donde ustedes ven cómo, esto que decimos, que la luz del sol se utiliza para generar una molécula capaz de sacarle electrones al agua. ¿Cuál es esa molécula? Es esta clorofila que perdió un electrón. A partir de que esto ocurre, vamos a ver que esos electrones que provienen del agua van a comenzar a circular por una cadena de transporte de electrones, una serie de reacciones de óxido-reducción que ocurren en 4 complejos que están acoplados a la membrana del tilacoide. ¿Sí? Esto ustedes lo tienen en el video de la profe, tienen perfectamente explicado, tienen toda la estructura del tilacoides, vuelvan a verlo, y vamos a llegar básicamente a este punto, donde tenemos este paso que vimos recién, o reacción fotoquímica, donde por acción de la luz una molécula de clorofila pierde un electrón, ocurre acá en el fotosistema 2. ¿Sí? Y ocurre del lado del lumen del cloroplasto. Si ustedes se acuerdan que, bueno, y si no lo han visto, cuando vean el video, van a ver que el cloroplasto genera una estructura de doble membrana donde van a haber distintos espacios que van a poder tener justamente distintas concentraciones de moléculas. ¿Sí? Vamos a distinguir un lumen de un estroma. Esta fase de esta oxidación del agua va a ocurrir del lado del lumen, ¿sí? Y uno de los aspectos importantes que va a ocurrir en la fase, en esta fotólisis del agua, es que además de perder los electrones el agua, lo que va a hacer es liberar protones al lumen, ¿sí? Y esto va a ser, como han visto ustedes en el video, es un proceso muy importante porque justamente la síntesis de ATP va a estar relacionada a este cambio en la concentración de protones que se va a producir entre el lumen y el estroma, ¿sí? Por acción de la luz. Bien, entonces estos electrones van a comenzar a circular. Lo primero que va a ocurrir es que se va a reducir a la plastoquinona, ¿sí? Va a formar, fíjense, acá está la plastoquinona en la forma oxidada, sin los hidrógenos, va a aceptar los electrones y en lo que acepta los electrones toma protones o trasloca protones desde el estroma para formar la plastohidroquinona, ¿sí? Que es la forma reducida de la plastoquinona. Esta plastohidroquinona va a ser oxidada nuevamente por el citocromo BF y con ayuda de la plastocianina, los electrones, entonces, vía el citocromo BF, van a pasar a la plastocianina. Esto genera, fíjense, que la plastoquinona para reducirse tomó protones del estroma y luego cuando vuelve a su estado oxidado, vuelve a perder esos electrones que van a parar a la plastocianina, lo que ocurre es que estos protones van a parar al lumen. ¿Sí? Entonces ya tenemos 2 procesos que están aportando protones al lumen. Lo vamos a dejar acá en suspenso y vamos a seguir el camino de los electrones. Entonces, los electrones que venían originalmente del agua ya llegaron a la plastocianina. En la plastocianina lo que va a hacer es, nuevamente, va a reducir al fotosistema 1, ¿sí? Va a pasar sus electrones al fotosistema 1, que acá, ojo, nuevamente, por acción de la luz, las clorofilas del centro de reacción, también por acción de la luz, habían perdido un electrón. Entonces esta molécula del fotosistema 1 está muy ávida por recuperar sus electrones, ¿sí? Entonces lo recuperan a partir de la plastocianina y esto permite la reducción del NAD-fosfato que está en su forma oxidada vía la FAD-ferredoxina, bueno, tiene un nombre muy largo esta molécula, en realidad, que es un mononucleótido de flavina asociado a ferredoxina, pero en definitiva en esta reacción lo que ocurre es que el NAD-fosfato oxidado va a pasar a estar en la forma reducida, es decir, estos electrones que comenzaron su camino acá en el agua,
en definitiva van a ir a parar al NAD-fosfato en la forma reducida. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, No, profe. bueno. Espérenme. Profe, Sí, cuando en la guía pregunta sobre los pigmentos que están en los fotosistema 1 y 2, ¿hace sí, referencia a la clorofila? a la clorofila y también a los pigmentos complementarios, Ah, bien. que son los otros. Sí, ¿Sí? sí. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Entonces, hasta acá ya recorrimos el camino de los electrones, ¿sí? Entonces dijimos que habían dos procesos que iban a permitir la oxidación de la acumulación de protones en el lumen. Uno, la oxidación del agua, y el otro, la oxidorreducción de la plastoquinona, ¿sí? Esta traslocación de protones entonces permite un aumento de la concentración de protones en el lumen, que justamente eh, genera un gradiente de potencial electroquímico que es utilizado por la ATP sintasa, que es este complejo proteico eh, formado por muchas subunidades, que tiene la capacidad de, a partir de ADP y pirofosfato, sintetizar ATP. ¿Sí? Esto, bueno, acá tienen ustedes un esquema de la ATP sintasa. Este proceso de síntesis de ATP a partir de ADP y pirofosfato causado por un gradiente de potencial electroquímico que ocurre solamente en presencia de luz es lo que se conoce con el nombre de fotofosforilación. ¿Sí? Lo lleva adelante una molécula, una proteína que se llama ATP sintasa, que es muy parecida a la ATP sintasa que está presente en la mitocondria, y que ya la vamos a ver con más detenimiento el día eh, el día jueves, perdón. Pero lo importante es que ustedes acá tengan en claro que esta síntesis de ATP solo va a ocurrir en presencia de luz. Por eso se llama fotofosforilación. Ahora, lo que vamos a ver es que este flujo lineal que yo les he descrito, ¿sí? En este esquema, es lo que se conoce con el nombre de fotofosforilación no cíclica, ¿sí? Justamente donde hay un flujo lineal de electrones desde el agua y que finalmente van a parar al NAD-fosfato reducido, ¿sí? Los electrones que estaban en el agua van a parar al NAD-fosfato reducido. Y acá les quiero hacer una aclaración. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que nosotros explicamos esto como que los electrones arrancan acá en la oxidación del agua y terminan en el NAD-fosfato reducido, lo cual es cierto, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que en realidad, y ya vamos a ver cuando analicemos cada uno de estos componentes, en realidad en este sistema hay un montón de electrones eh, que están dando vueltas, que están en circulación, electrones de algunos iones, de otras clorofilas que también pueden perder sus electrones, y ustedes piensen que la excitación por la luz en realidad ocurre en simultáneo en los dos fotosistemas, y esto a su vez, si ustedes recuerdan el esquema que les mostró la profe en el video, este esquema en realidad está replicado en muchas partes en la membrana del tilacoides en el cloroplasto, ¿sí? O sea, esto ocurre todo el tiempo y en simultáneo. En definitiva, los electrones del sistema se reponen gracias al aporte de los electrones del agua,
¿sí? Pero no es que el fotosistema 1 espera a que le llegue el electrón eh, del fotosistema 2, ¿sí? Sino que todo el tiempo hay electrones dando vuelta que permiten que esto esté todo el tiempo en funcionamiento y rápidamente todo el sistema se repone gracias al aporte de electrones del agua. ¿Está? En definitiva, los electrones que se consumen son los del agua, pero no son los únicos que están presentes, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como fotofosforilación no cíclica. Pero vamos a ver que existe una alternativa, ¿sí? Que tiene que ver con un flujo cíclico de electrones. Esto es la fotofosforilación cíclica, ¿sí? Que tiene que ver con, va a involucrar solamente al fotosistema 1, participa la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Y lo que vamos a ver que lo que ocurre en el fotosistema 1 es que este electrón, ¿sí? de la clorofila del centro de acción, por acción de la luz, ¿sí? Se excita, va a querer volver a su estado de menor energía. ¿Cómo lo va a hacer? Perdiendo un electrón. Pero ¿qué es lo que va a hacer? En vez de cederlo a la ferredoxina, flavina, óxido reductasa, etcétera, etcétera, lo que hace es cedérselo a la plastoquinona. La plastoquinona va a pasar por una óxido reducción y vía citocromo BF involucra la plastocianina y vuelve hacia el fotosistema 1, ¿sí? Es decir, hay un flujo cíclico de electrones que involucra al fotosistema 1. Lo que va a ocurrir es que, si ustedes se acuerdan, en el proceso que vimos recién, que era el flujo lineal de electrones, ocurre la traslocación de 4 protones por cada 2 electrones que eran transferidos desde el agua al NAD-fosfato oxidado, ¿sí? Y se producía ATP y dijimos que se producía también NAD-fosfato en la forma reducida, ¿sí? En cambio, cuando el flujo es cíclico, es decir, este flujo que vimos recién, los electrones no van a ir a parar al NAD-fosfato reducido, y lo que ocurre es que se van a traslocar 6 protones por cada 2 electrones que circulan por el sistema, y no se produce NAD-fosfato ni se libera oxígeno porque no está acoplado directamente a la fotólisis del agua. Entonces, este flujo cíclico de electrones es más eficiente para producir energía. Pero ojo, no produce NAD-fosfato reducido, ¿sí? Y esto es lo que se conoce con el nombre de fotofosforilación cíclica. Ustedes en la guía tienen un ejercicio relacionado a este proceso que ya lo vamos a ver con más detalle. Profe, Entonces, sí, ¿a qué hace referencia con traslocación? traslocación quiere decir que moléculas que están, fíjate acá, estos protones están de un lado de una membrana y van a pasar a estar en el otro lado. ¿Se acuerdan que incluso ahora hay una nueva categoría de enzimas, ¿sí? Que realizan este tipo de procesos, de traslocar, es decir, de trasladar, cambiar la localización de una molécula desde el exterior hacia el interior, ¿sí? O sea, a través de una membrana plasmática. Estos protones estaban en el estroma y ahora pasan a estar en el lumen. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces, fíjense, acá tenemos en el mismo esquema que habíamos visto recién, tenemos la fotofosforilación cíclica, ¿sí? Fíjense que involucra al fotosistema 1, los electrones en vez de ir a reducir al NAD-fosfato, vuelven a la plastoquinona, ocurre la oxidorreducción de la plastoquinona, allí es a donde se produce la traslocación de protones, y esto es lo que permite que haya síntesis de ATP, aunque no haya síntesis de NAD-fosfato reducido. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, que en este caso, la fuerza protón motriz, que
activa la ATP sintetasa va a estar siendo generada únicamente por la translocación de protones a través de la plastoquinona, pero no está acoplada a la fotólisis del agua. ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que ocurre el flujo lineal de electrones, lo que vamos a ver es que luego de la fase lumínica ocurre la fase de fijación de carbono. En esta fase, lo que vamos a ver es cómo el ATP es fijado, es decir, incorporado desde la atmósfera en el cuerpo de la planta. Y para ello se va a utilizar el ATP y el NAD-fosfato reducido que se generaron en la fase luminosa. Esta fase, en realidad, ustedes van a ver, y ya las vamos a ver con detenimiento cuando resolvamos la guía, que tiene muchas reacciones, pero en general se las engloba en 3 etapas, ¿sí? La carboxilación, donde el dióxido de carbono se une, forma un enlace covalente con la ribulosa 1,5-bifosfato. Luego ocurre la reducción, que es finalmente la síntesis del primer carbohidrato que se va a sintetizar, que es el gliceraldehído 3-fosfato, usando el ATP y el NAD-fosfato reducido. Y finalmente, como esto es un ciclo, tiene que haber una regeneración del aceptor inicial del carbono, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, con lo cual acá se va a gastar ATP justamente para regenerar esta molécula. ¿Sí? De manera muy sencilla, vamos a ver que en la etapa de fijación, por acción de la enzima rubisco o ribulosa 1,5-bifosfato carboxioxigenasa, esta es la rubisco, que es una enzima clave en la biosfera, de hecho es la enzima soluble más abundante que hay en toda la biosfera. Por acción de esta enzima, el dióxido de carbono es fijado en una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato. Ustedes recuerden que las enzimas normalmente toman el nombre del sustrato, ¿sí? Pero no hay que confundirse. Una cosa es el sustrato, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, y otra cosa es la rubisco, que es la enzima que actúa sobre la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sí? Les hago esta aclaración porque suele suceder que cuando explican el proceso se confunden entre estos dos términos, ¿sí? Rubisco se llama ribulosa 1,5-bifosfato carboxioxigenasa. Su sustrato es la ribulosa 1,5-bifosfato y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por acción de la rubisco ocurre la fijación del dióxido de carbono, ¿sí? Se forman moléculas de fosfoglicerato. Este fosfoglicerato, que es el primer intermediario estable de esta fijación de carbono, ustedes fíjense que en realidad acá estamos generando una molécula que tiene 3 átomos de carbono, y acá teníamos 5, se incorporó otro. Ustedes cuando vean en el libro van a ver que esta reacción es una reacción que involucra intermediarios muy inestables, por eso es que lo primero que se representa normalmente en el ciclo es este primer intermediario estable que es el 3-fosfoglicerato, ¿sí? Y por eso también, y esto es algo que después va a tener más importancia cuando veamos fotosíntesis específicamente en las plantas, que este primer intermediario de 3 átomos de carbono es el que le da el nombre a esta vía de fijación de carbono como vía de carbono 3. ¿Sí? Hay otras donde el primer intermediario es una molécula de 4 átomos de carbono. Pero bueno, en definitiva, lo que ocurre entonces es que este 3-fosfoglicerato, con consumo de ATP y de NAD-fosfato reducido, finalmente va a dar lugar a una de estas triosas fosfato, que es el gliceraldehído 3-fosfato, que es isómera de la dihidroxiacetona fosfato. Y estas son las que yo les había mencionado hace rato, que son las triosas fosfato. Estas triosas fosfatos finalmente van a ir a dar lugar a la glucosa, ¿sí? Que yo se los puse ahí entre signos de comilla, entre signos de pregunta, perdón, porque ya vimos que, y ustedes en el video han visto también que en realidad la glucosa no es el producto final de la fotosíntesis en sentido estricto, sino que a partir de estas triosas fosfato pueden sintetizarse sacarosa, glucosa, almidón, ¿sí? E incluso formar celulosa.
Y finalmente entonces lo que va a ocurrir, como dijimos, para que esto pueda ser un ciclo, necesitamos regenerar el sustrato de la rubisco, que es el aceptor del dióxido de carbono en definitiva, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Y para eso también se va a consumir ATP de los que había producido el ciclo, la fase lumínica. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Esto ustedes lo tienen también con mucho detalle en el video que les mostró la profe. Yo lo que he hecho en esta presentación es tomar únicamente lo fundamental que nos va a permitir resolver los ejercicios de la guía. ¿Está? Sí, profe. Bueno, rápidamente vamos a comenzar a trabajar entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a repartir en grupos, ¿sí? No sé, Nuria, si estás ahí todavía. Sí, acá estoy. ¿Cómo hacían? ¿Hay grupos conformados o los formo grupos al azar? Sí, al azar mejor. ¿Al azar? Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a generar grupos, voy a generar 6 grupos porque hay 6 ejercicios y lo que ustedes van a hacer es en esos grupos van a discutir el grupo 1 resolverá el ejercicio 1 y el grupo 2 el ejercicio 2 y así a cada grupo le va a tocar un ejercicio. ¿Sí? Solamente hasta el ejercicio 6 vamos a trabajar hoy. Nos tomamos 15 minutos y después hacemos una puesta en común para ver cómo resolvemos los ejercicios. ¿Les parece? Bueno, y si no les parece, igual lo vamos a hacer. Igual. Me pongo autoritaria. No, no me pongo autoritaria. A ver, sección de grupos. Creo que es la primera vez que ellos van a trabajar así. No sé si- Ah, ok, perdón, pensé que ya lo venían haciendo. En las dos primeras Em, clases justo no pudimos hacerlo y porque no lo no me acuerdo si y en la la clase clase pasada no tuvieron tiempo. Bueno, claro, ¿no? ¿todos tienen en claro cómo vamos a trabajar? ¿Ya han trabajado en grupos en estas salas más pequeñas en Zoom alguna vez? No, Yo sí, profe. profe. Sí. Sí, profe. Lo que hace el Zoom es No, profe, yo no. Uy, se están yendo algunos, no. No se vayan, no huyan, tienen la oportunidad de trabajar en equipo con sus compañeros. Lo que vamos a hacer es, se reúnen entre ustedes, discuten los ejercicios y después hacemos entre todos una puesta en común, ¿sí? Sí, está buena esta instancia, por ahí quizás algunas dudas que tengan, algún compañero que quizás puede explicarles de otra forma o aprovechar, no sé, hasta para hacer sociales, algo que Sí, también sí, nos sirve, así que aprovechen apro- estas instancias, ¿no? tal cual, aprovechen por lo menos el tener un momento de Interacción. trabajo con sus compañeros. ¿Les ha llegado la invitación a todos? Debería llegarles una invitación que tienen que aceptar y eso lo que va a hacer es enviarlos a una sala más pequeña donde van a estar con compañeros, ¿sí? Ahí quizás se animan a prender las cámaras. Parece que no llegó. Están poniendo acá en el chat que no. A ver, ahí va de vuelta. A mí me llegó una invitación, así que capaz
Hola, estoy tratando de abrir no se me, desde hace rato que no puedo abrir el archivo del... Hola. Nosotros tocó el punto 6 entonces. Perdón, no entendí. Ah, ok, ok.
Chicos, disculpen, los tengo que dejar, tengo que ir a trabajar. Este, mil disculpas. Todo bien, no hay drama. Hola, bueno, no hay drama. Chau, chau. Chao, 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 chao. cuídense.
Che, pero se puede, o sea, no se va a perder porque vamos a entrar a otro Zoom, digamos. O sea, el chat se va a perder, digo. Nasa, ¿vos de dónde sacaste lo que mandaste? Porque yo me fijé, estoy viendo el Horton y hay poco y nada. Ah, bueno, bueno, gracias. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están trabajando con el ejercicio 6? Perfecto.
van a leer ¿tienen el Horton, el libro? ¿Lo tienen descargado? ¿O de dónde iban a leer? ¿De internet? ¿De Google? Ah, bien, bien, buenísimo. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me llaman, ¿sí? Anímense a prender los micrófonos, a prender las cámaras, conózcanse con sus compañeros. ¿Ya se conocían o no se habían visto nunca? Bueno, ahora les cuento que esta es la primera clase que ustedes, bueno, estamos acá aceitando esto, pero la idea es que a partir de ahora en adelante trabajemos así. Así que aprovechen esta instancia que tienen como de más intimidad para interactuar con sus compañeros, para trabajar. Ustedes además que entraron el año pasado, quizás algunos de ustedes, o sea que no se vieron nunca con sus compañeros, así que aprovechen para hacer comunidad universitaria, ¿sí? Bueno, chicos, a ninguno le funciona el micrófono, solo a Nazarena. Gonzalo, Camila. Yo estoy haciendo el ejercicio, profe, por eso no. Ah, bueno, perdón, no los interrumpo más, entonces los dejo trabajar, pero conversen entre ustedes, hablen, debatan, intercambien ideas, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Bueno, profe. me llaman cualquier cosa. ¿Qué tal les pareció? Claro, hay muchos de ellos que no se conocen ni del año pasado porque Claro, porque ellos empezaron empezaron en pandémicos. pandemia. Son chicos pandémicos. Sí, universitarios pandémicos. Pobres chicos. Bueno, les decía que a partir de ahora esta va a ser la modalidad de trabajo, así que bueno, espero que les haya gustado y que la aprovechen. Bueno, nos vamos a tomar unos minutitos para hacer la puesta en común ahora y vamos a terminar el día jueves, ¿sí? A ver, los chicos que estaban en la sala 1, yo no anoté quiénes estaban en la sala 1, pero ahora me voy a fijar, a ver. Ángeles Mercado, Axel Velarde, María Ramos, Solava Valeria y Yamila Kadir. Así es, ustedes estaban en la sala 1, han resuelto el ejercicio 1. Sí, profe. Bueno, a ver, ahí les comparto, ¿ahí están viendo? Bueno, ¿cuáles son los pigmentos complementarios que conforman el complejo antena en fotosistema 1 y 2 y cuál es su rol? Ahí dice que hay algunos que comienzan otra materia. ¿Querés que grabe esta partecita? Dale. Después lo subo y ya lo pueden ver ustedes, Eleonora. Recording in progress. Yo, profe, tenía de eso, de los pigmentos del centro de reacción, que bueno, que el fosfato 680 es del fotosistema 2 y que absorben a 680 ay, no me sale ahora. Nanómetros. En realidad la P no es de fosfato, sino de fotosistema. ¿Sí? ¿Sí? Por eso se llama P. Ay, no. Y, Y bueno, después el fotosistema 700, el otro pigmento, ajá, del fotosistema 1 y es asociado a la molécula de clorofila que absorben las longitudes de ondas largas de 700
Bien. ¿Y los pigmentos complementarios? De eso no encontré, profe. Bueno, los complementarios serían los carotenos, ¿sí? Los betacarotenos, la ficoeritrina, todo el resto de los pigmentos que hemos visto en la diapositiva. Y la idea es que ustedes expliquen su rol. Nosotros hemos mencionado que tenían 2 roles y en el libro los van a leer. Yo les mencioné uno, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Un rol es, perdón, Profe, disculpe, yo también tengo clase, así que tengo que salir. bueno, vaya. Gracias, profe. Hasta luego. Uno de los roles entonces es el de complementar el espectro de absorción de las clorofilas, es decir, absorber energía, absorber luz en otras longitudes de onda donde las clorofilas no lo hacen, y el otro rol que cumplen es el de fotoprotección, ¿sí? Nosotros lo que dijimos es que lo que ocurre normalmente es que cuando la intensidad de la luz es muy alta, ocurre todo el tiempo que pueden haber clorofilas que puedan perder electrones de estos centros de reacción y que quizás no, digamos, sobre todo cuando hay intensidad muy alta de radiación, que no todo el tiempo esos electrones puedan ir a parar a un fosfato reducido, sobre todo si el ciclo de Calvin no va ocurriendo tan rápidamente. Entonces, uno de los roles que tienen los pigmentos complementarios es los de capturar esos electrones que puedan estar dando vueltas y evitar lo que se conoce con el nombre de fotooxidación. ¿Sí? Bien. Y en la pregunta 2, en realidad iría lo de los pigmentos, el P700 y el P680, que, a ver, ¿qué tiene? Ah, acá, bien, Yamila ponía, son los carotenoides y cumplen la función de captar energía en los fotones y transferirla al número. Bien, perfecto. Y estos 2 roles, además, que les mencioné, Yamila, ¿sí? O sea, los carotenoides junto con las clorofilas cumplen ese rol, pero en particular los carotenoides como pigmentos complementarios lo que hacen es eso, ¿sí? En la pregunta 2, entonces ahí hacen la aclaración del P680 y el P700. ¿Y por qué se denominan así? ¿Sí? ¿Qué característica distingue? Y era, bueno, lo que les mencionaba su compañera, que cada uno tiene la capacidad de absorber, o sea, tienen su pico de absorbancia a distintas longitudes de onda. Y esto es lo que les permite como hacer una sumatoria de sus actividades para poder actuar en la fotosíntesis, ¿sí? No se superponen sus picos de absorbancia. Bien. Y con respecto a qué características distinguen a estos pigmentos de los pigmentos complementarios o del resto de los pigmentos, es justamente la capacidad de perder un electrón, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el resto de los pigmentos del complejo antena captan la energía, pero no pierden un electrón, sino que esa energía, cuando su electrón se excita, ellos lo vuelven a pasar en lo que conocíamos como transferencia excitónica y lo dirigen a un pigmento del centro de reacción. Entonces la diferencia es que esos pigmentos del centro de reacción pueden ceder un electrón a un aceptor de electrones. Ahí uno de los compañeros había respondido cuál era la molécula aceptor primario de electrones, perfecto, y el aceptor final es la ferredoxina. Bien. ¿De dónde provienen los electrones que circulan por la cadena de electrones? Eso ya lo habíamos dicho. ¿De dónde provenían? Profe, proceden de la oxidación del agua.
Perfecto, ¿sí? Provienen del agua. ¿Cuántos electrones y cuántos protones provenientes del agua se necesitan para que se pueda generar una molécula de oxígeno? O sea, cuando se genera una molécula de oxígeno, ¿cuántos electrones y cuántos protones se pierden? Profe, yo puse 4 electrones y 4 protones. Perfecto, María. ¿Sí? Justamente, es decir, tienen que ocurrir 2 oxidaciones de la molécula de agua. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, ¿qué molécula es la aceptora final de los electrones de la fase lumínica? Uno de sus compañeros había puesto la ferredoxina, pero en realidad, si lo pensamos desde la perspectiva de el punto final, ¿a quién llegan gracias a la ferredoxina los electrones? Ah, no, no era su compañero, era Ángeles. Ángeles, en última instancia, ¿a quién le transfiere los electrones la ferredoxina? Al NAD-fosfato oxidado, que va a pasar a estar reducido. ¿Sí? Bueno. Pasemos al ejercicio 2. A ver, los chicos que estaban en la sala 2, ¿quiénes eran? Quedan Adolfo, Carla, Florencia y Verónica. ¿Pudieron averiguar, en el caso de la clorofila, qué ion metálico contiene? A ver. Ahí Florencia pone en el chat. Solo encontré el de la Encontré. clorofila. Bien. Profe, el magnesio pude encontrar. Bien. El ¿Sí? ion magnesio. Ion magnesio. ¿Y qué? Y la localización, bueno, de la clorofila en los tilacoides. En los Para hacer tilacoides. Bien, igualmente acá les vamos a pedir que sean un poquito más precisos. Ustedes cuando vean el video de la profe y cuando lean en el libro van a ver que en realidad tanto la clorofila como el complejo del fotosistema 2, el citocromo, tienen una localización también dentro del tilacoide. ¿Sí? ¿Se acuerdan que bueno, ustedes van a ver en el video que hay tilacoides en grana y tilacoides del estroma? ¿Sí? Y dependiendo en qué proceso participa cada uno de estos complejos, en realidad se van a ubicar con mayor frecuencia en los tilacoides en las granas, como por ejemplo el fotosistema 2, o bien en los tilacoides más bien en contacto con el estroma, ¿sí? Como puede ser en el caso del complejo de la ATP sintetasa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, está perfecto lo que vos decís en el tilacoides, pero sean un poquito más precisos en si es en tilacoides en grana o en tilacoides eh, del estroma. ¿Está? Profe, ¿y cuál sería, para ser exacto entonces, tilacoide? En el caso de la clorofila, están en todo el tilacoides, pero son muy abundantes en el tilacoide en grana. ¿Sí? Sobre todo, o sea, están muy localizados, o se encuentran en mucha cantidad. Bien, ¿sí? Y acá fíjense, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea es que ustedes se fijen que en esta cadena de transporte de electrones, casi todos los participantes contienen iones metálicos, ¿sí? Y esto se relaciona con algo que yo les había dicho cuando hablamos de que ustedes piensen que la luz va a excitar a los pigmentos que están en los fotosistemas y en los complejos antena, en los complejos captadores de luz, que están en toda la membrana tilacoides. Es decir, que todo el tiempo hacen falta electrones que se estén moviendo. Es decir,
el fotosistema 1 no puede esperar a que el fotosistema 2 le mande el electrón y llega. Si bien eso es lo que va a ocurrir en definitiva, pero como todo va ocurriendo en simultáneo, lo que se ve es que estos iones metálicos que están en estos complejos son los que van a ir supliendo, ¿sí? Transitoriamente esas necesidades de electrones que se mueven. Por eso es que todos estos complejos tienen iones metálicos acoplados, ¿sí? Y ustedes ahí, con base en la clasificación que les dio la profe en la primera parte de la teoría de biocatalizadores, fíjense y analicen si se trata de iones que están unidos muy débilmente, que en ese caso hablábamos de activadores, o si son iones que están muy unidos a la molécula, ¿sí? Que en ese caso vamos a estar hablando de una metaloproteína, ¿sí? Entonces, ustedes, ese es el razonamiento que tienen que hacer acá. ¿Dónde van a encontrar esta información? En el libro, en Horton, ¿sí? Todos lo tienen descargado al libro Horton, que lo encuentran ahí en el aula virtual. Sí, buenísimo. Ahí van a encontrar todos los iones metálicos que contiene cada uno de estos complejos. ¿Está? Y con esto, fíjense, bueno, acá yo les puse cómo completarían la primera parte, acá sean, como les dije, un poquito más específicos en el cloroplasto, en la tilacoides, y digan si es en grana o en el tilacoides del estroma. En general, la clorofila está distribuido en todos, ¿no? En todo la membrana tilacoide. Pero van a ver que en el complejo fotosistema 2, el citocromo, hay ciertas diferencias, la profe también se los explica en el video, ¿sí? Bien, pasemos rápidamente al ejercicio 3 y ahí nos vamos a detener, ¿sí? A ver los chicos que estaban en la sala 3. Jimena, Ailén, Enzo, Jacqueline y Soledad. A ver qué nos pueden contar. Fíjense, acá en esta tabla lo que tienen que completar es cuál es el proceso, si es la fotofosforilación cíclica o la no cíclica, y pensar si cada uno de estos dos procesos produce ATP, produce oxígeno o produce NAD-fosfato reducido. ¿Sí? Si quieren pueden comenzar por la fotofosforilación no cíclica o la lineal, que es la que hemos explicado al principio, que es la que se acopla con el ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces, la fotofosforilación no cíclica produce ATP. Nosotros pusimos que sí producía ATP. Perfecto, ¿sí? ¿Produce oxígeno, Jimena? No, no. La no, sí. ¿Cuál? ¿La cíclica o la no cíclica? Yo comencé por la no cíclica, pero puede ser que comiencen por la cíclica. ¿La no cíclica produce oxígeno? Es decir, Sí, la lineal, la que termina en el NAD-fosfato reducido. La no cíclica, o sea, la acíclica, esa es la que se Sí. reduce a NAD-fosfato. Exactamente. Entonces, bien, entonces produce oxígeno, perfecto, ¿sí? Está acoplada a la fotólisis del agua. Bien, Jimena. ¿Y entonces produce NAD? Eso no entendí yo, o sea, desde el NAD se reduce a... no, sí produce eso. También. Sí produce, perfecto. Sí produce NAD-fosfato reducido. Bien. Ahora vamos a la fotofosforilación cíclica. ¿Produce ATP? A ver. Sí, es lo único que produce ATP, perfecto. ¿Produce oxígeno?
No. No. Bien, porque no está acoplada a la fotólisis del agua. ¿Y produce NAD-fosfato reducido? No. ¿Sí? Tampoco, porque los electrones se reciclan, es decir, recirculan todo el tiempo, entonces no tienen un aceptor final que va a estar reducido. ¿Está? Ahora dice, piensa y deduzca, ¿cuáles pueden ser los motivos por los que ocurre fotofosforilación cíclica? ¿Qué se les ocurre? A ver, yo les muestro. La diapo. Les muestro esta diapositiva, a ver. ¿Qué se les ocurre que puede ocurrir, que puede estar pasando para que los electrones, en vez de ir a parar al NAD-fosfato reducido, se recirculen todo el tiempo por este? Podemos verlo acá también. A ver. Porque necesita transportadores reducidos para que se lleve a cabo la fijación de carbono. Es decir, en realidad lo que va a necesitar, o sea, la fotosíntesis va por ese lado, Joaquín. No está del todo claro, pero ustedes lo que tienen que pensar es lo siguiente: para que pueda haber NAD-fosfato reducido, tiene que haber NAD-fosfato oxidado, ¿sí? ¿Y quién le va a devolver el NAD-fosfato oxidado? El ciclo de Calvin, ¿sí? Ustedes piensen que el ciclo de Calvin ocurre en una serie de reacciones enzimáticas que van a tener su tiempo y que pueden saturarse, ¿sí? En cambio, cuando la radiación es muy intensa, lo que ocurre es que en los fotosistemas, las clorofilas, los pigmentos están excitándose todo el tiempo y esto genera que hayan electrones dando vuelta todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos electrones no encuentran un NAD-fosfato oxidado disponible para reducir, entonces recirculan y vuelven y se aprovecha esta recirculación para producir ATP, que si ustedes se fijan, en realidad el ciclo de Calvin gasta bastante ATP, gasta más ATP que, o sea, gasta 2 ATP por cada NAD producido. Entonces, lo que ocurre es que se genera ATP sin generar NAD-fosfato reducido, ¿sí? ¿Por qué les hago que ustedes razonen esto? Porque uno pensaría, si uno se queda con la idea del flujo no cíclico, donde los productos son el ATP y el NAD-fosfato reducido para que pueda ocurrir la fijación del dióxido de carbono, uno pensaría, bueno, pero ¿para qué ocurre entonces el flujo cíclico? Si no conduce a la síntesis de NAD-fosfato reducido, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es aprovechar ese movimiento de los electrones para por lo menos sintetizar ATP, que siempre es una molécula muy necesaria, que se utiliza en el ciclo de Calvin en mayor cantidad que lo que se usa el NAD-fosfato reducido, y esos electrones no están dando vuelta, que pueden generar, o sea, dando vuelta, perdón, o sea, recirculan entre estas moléculas para evitar oxidar a otro tipo de moléculas, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende entonces cuál podría ser un rol para este NAD-fosfato? Para este ciclo, circulación cíclica, perdón, de los electrones. Bien. Vamos a dejar acá. Nos quedan el ejercicio 3, 4 y 5 que los vamos a ver el día jueves al inicio de la clase antes de arrancar, ¿sí? Una aclaración que les quiero hacer con respecto al ejercicio 5 es que la página de las enzimas no está. Si ustedes copian ese link, no les va a... no les sale. Entonces yo les copio este.
se los pongo en el chat. Eso es para el ejercicio 5, ¿sí? En el ejercicio 5, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tal como hicieron en la guía anterior, tienen que copiar, entrar a esta página de información de enzimas y buscar el nombre de cada enzima, el código, y con el código ayudarse para pensar qué clase de enzima es, qué reacción es la que cataliza y cuál es el nombre sistemático, ¿sí? Esto es para todas las enzimas que participan en el ciclo de Calvin. Además, ¿dónde lo pueden mirar? En el libro Horton, en la página 466, está en detalle el ciclo de Calvin con todas las reacciones, ¿sí? Y bueno, en el ejercicio 6, lo que tienen que hacer es buscar información acerca de por qué la rubisco o esta característica que tiene la rubisco que le permite actuar como carboxilasa y como oxigenasa y qué implicancias tiene y pensar un poco cuál puede llegar a ser el sentido de que esta enzima tenga esta doble función de carboxilasa y oxigenasa, ¿sí? Entonces, quedamos en el ejercicio 3, nos queda pendiente el ejercicio 4, 5 y 6. ¿Tienen alguna duda? Chicos. No, profe. A ver, dice Joaquín, vamos a trabajar los demás TPs. ¿A qué te referís, Joaquín, si vamos a...? Sí, así en grupo. A partir de ahora, todas las clases vamos a trabajar en grupos. ¿Sí? Y después hacemos una puesta en común. Bueno, voy dejando de grabar. ¿Profe? Recording ¿Sí? stopped. A mí me quedó una duda del trabajo anterior, ya que mencionó, en el cuadro nos pide el nombre sistemático, lo mismo que en Ajá. este. ¿Ese lo saco del Brenda nomás? Porque, digamos, en el Brenda nos dan sinónimos. Y bueno, son una lista larga de Sí, nombres. en el nombre sistemático podés poner el nombre completo de la enzima, que a veces normalmente va a coincidir con el nombre que les aparece en la tabla. ¿Sí? Es como el nombre oficial de la enzima. Otra Profe, cosa que Sí, a ver. ¿cuándo irán a subir las resoluciones de los anteriores trabajos? No lo sé, supongo que en estos días ya consulto Sí. con el resto de los profes a ver cuándo los van a resolver. Igual si tienen dudas, no esperen a esa resolución, ¿sí? Vayan consultando, vayan preguntando, utilicen los foros o bueno, si necesitan clases de consulta también pueden decirlo, ¿sí? Bueno, profe. Igual, sí, seguramente esta semana ya vamos a consultar con los demás profes de que resolvieron las otras guías con ustedes, así que ya van a estar subidos seguramente esta Y semana. Gonzalo, vos creo que tenías otra duda que querías sí consultar. es con respecto al cuadro. Por ejemplo, anoche vi que en el grupo de Face habían preguntado por la variación de Gibbs, la variación neta global, y por Ajá. ejemplo, en los libros de glucólisis había leído que era menos 75, menos 72, no recuerdo bien, kilojoules mol. Pero lo que yo busqué por aparte es que en toda la variación sería menos 85. O sea, en varias fuentes, no las tengo ahora, pero... O sea, yo directamente... Sí, en esa parte del cuadro donde les pide la variación de energía libre,
Ustedes tienen que poner un valor estimado, va a variar según la bibliografía seguramente, pero no es necesario que pongan un dato exacto. Más que nada era si es, por ejemplo, si es negativo o si es positivo. Creo que podrían poner así, ¿no? En ese Sí, punto. y además, bueno, en Profe, este, buenísimo que lo mencionaste, Gonzalo. A ver, no sé quién me habló, espérenme un minutito que si no me olvido de algo. En esta guía también tienen que hacer un trabajo al estilo, ¿sí? Donde vamos a comparar esto, lo vamos a resolver el jueves, es como una actividad de cierre, donde también tienen que pensar en el caso de, de la fotosíntesis y de la cadena respiratoria que ocurre con el delta G neto, ¿sí? Que en general, como les dice Nuria, o pueden buscar el valor o pueden por lo menos decir si creen que va a ser positivo o negativo. Aprovecho para preguntarles, porque me olvidé de decírselos hoy cuando hablamos en la teoría. ¿Cómo será para ustedes el delta G de la fotosíntesis? ¿Va a ser positivo o negativo? Va a ser positivo, ¿sí? Perfecto, Ezequiel. Es positivo, es muy positivo, ¿sí? Es un proceso que termodinámicamente está muy desfavorecido. No hay forma que de manera espontánea el agua y el dióxido de carbono reaccionen para producir un hidrato de carbono. Si no fuera por el aporte energético del sol, ¿sí? Ese proceso no ocurriría nunca, ¿sí? Es una reacción muy endergónica. Entonces es positivo, ¿sí? Y es un proceso anabólico o catabólico. ¿Hay síntesis de moléculas o hay degradación de moléculas? Bien, Ezequiel, es anabólico, hay síntesis de moléculas, ¿sí? Esto que decíamos siempre con la fotosíntesis, a partir de moléculas sencillas, moléculas inorgánicas, se sintetizan moléculas más complejas, se van a generar enlaces para generar hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, es un proceso anabólico y de síntesis de moléculas. ¿Está? Bien. Eso me había olvidado de que lo hablemos al principio. ¿Alguien tenía una duda? Alguien más me había preguntado algo, perdón, y creo que respecto al cuadro, ¿quién era Gonzalo? A mí me quedaba una duda, pero había alguien más que quería preguntar algo. Bueno, también tenía la duda respecto a la parte de los productos, por ejemplo, en la fermentación. Yo creo que en producto tenemos NAT, lactato, pero también como ya proceso en general también es como que recicla y vuelve a generar ATP, si no tengo mal entendido la fermentación. O sea, no sé si también lo tenía que incluir o solo tenía que fijarme en... Sí, sí, no sé qué les dijo la profe sobre eso, si lo pueden considerar así, pero yo creo que está bien. Bueno, era eso nomás, o sea, gracias. De nada. Lo que pasa es que siempre, Gonzalo, con estas moléculas que se producen, pero que a la vez que se reutilizan, como el ATP y eso, a veces pueden haber distintos libros que no los tomen como productos, pero se pueden considerar productos perfectamente de esas reacciones, ¿sí? Claro, no, o sea, yo eso de los ATP, yo digamos lo leí o lo investigué por aparte. Bien, Por eso también buenísimo. me quedó la duda si lo incluía o no. Sí, en los libros los mencionan, pero quizás no hacen hincapié como producto final, pero está correcto que lo tomes en cuenta así. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, dejamos acá.
Bueno, nos vemos el luego. jueves entonces. Vengan el jueves preparados para trabajar en grupo otra